Bienvenidas, bienvenidos a este otro Cara y Seca de la Información y lo que hay detrás de las noticias, lo que hay por delante en las noticias de nuestra historia cotidiana. Está con nosotros una locutora que está recientemente, se podría decir, recibida, egresada del ISER. ¿Qué historia el ISER, no? Es la primer locutora transexual que se ha recibido en ese instituto. ¿Y cuál es la novedad? La novedad es que el tema de géneros se ha instalado con tal intensidad, por suerte, en nuestra sociedad, que todo lo que parece diferente empieza a ser cotidiano. Y es en la batalla cultural una de las cuestiones más significativas sobre las que debemos reflexionar. Por eso le vamos a dar a Diana Surco la bienvenida a este Cara y Seca de la Información. Diana, gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Gracias a ustedes, Omar. Bien, contenta, feliz de poder estar con vos. ¿Cuánto hace que te recibiste? En realidad ya hace un poco más de 4 años. En diciembre. Yo dije recientemente y me fui al carajo. Bueno, pero depende bueno, con qué años. lo quieras comparar, ¿no? Sí, claro, relativamente, comparado con colegas que tienen tantos años en esta profesión, ¿no? Y a quienes admiro mucho, que tengo muchos, a quienes admiro, 4 añitos es relativamente joven, digamos, el trayecto. Así que ya estoy por mi 4.º año. En diciembre del 2014 egresé del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. ¿Y cómo te va profesionalmente? ¿Cómo está la cuestión con el micrófono, con los medios, con las emisoras? Bueno, ahora estoy trabajando en Radio Ciudad, la 1110, que es radio de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy en el staff de locutoras comerciales, estoy al aire en 2 programas. Uno que va de 14 a 16. Me corregí porque hasta hace poquito estaba en uno de 12 a 14. Está bien. De 14 a 16 y el otro de 16 a 18. Están pegados. Trabajando con Mario Masachesi a las 2 de la tarde y a las 4 con Mosquita Muerta, que es un programa de espectáculos, ¿no? Muy conocido, Mosquita Muerta, por las redes y por dedicarse al mundo del espectáculo y a la televisión argentina. La radio de la ciudad la conozco mucho porque Mate Amargo estuvo mucho tiempo en Radio de la Ciudad. Y era uno de los programas de la primera hora de la tarde, ¿no? Querida Radio de la Ciudad, sí, hermosa, claro. Radio de la Ciudad. Y histórica, porque fue la primera radio pública del país, que cumplió 90 años en el 2017, 90 años cumpliditos. ¿Cómo es manejarse en un medio tan complejo como el nuestro? Tan cargado de los recelos que hay en la profesión. ¿Cómo te sentís a partir de tu llegada a la radio de la ciudad y con estos últimos 4 años ya de recibida? Bueno, tocaste un tema muy, muy particular y muy puntual, porque es cierto, en esta profesión, yo creo que por el mismo sistema tal vez, se genera una suerte de trabajo extra además de la profesión, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de desenvolverse en los medios más allá de una manera profesional, porque para eso nos han educado y nos han preparado, en el caso de las locutoras nacionales, pero también hay una cuestión de trabajo a través del oficio que se va haciendo con los colegas, con la gramática radial, en este caso que estoy haciendo radio por ahora únicamente, y siempre hay alguna cuestión tal vez que va más allá de lo profesional y que puede ser tal vez lo competitivo, que puede ser esta cuestión de la observación, del foco que ponen sobre vos, y algo muy particular, y te traigo el tema que introdujiste al principio, ¿no? Cuando me presentaste, y que tiene que ver con mi identidad en este aspecto, porque me encantó la pregunta que hiciste, ¿no? En un momento, ¿cuál es la novedad? Por un lado, si lo analizamos desde una visión un poquito más, ¿cómo decirte? Más simplista, ¿no? Decir, pienso, no debería ser una novedad, pero a la vez, y de eso estoy muy consciente, hoy es necesario que sea noticia para que el día de mañana ya no lo sea. Siempre digo que trato de ser muy responsable con la palabra, con el mensaje, sobre todo como comunicadora social, y porque me desenvuelvo en medios por las notas que doy en un montón de lugares, e incluso fuera de lo que es medios, colegios, ONGs,
distintos lugares donde me presento a dar conferencias, presentaciones, charlas. Y me parece que en ese aspecto, en ese sentido, hay una responsabilidad que tengo que llevar porque hoy todavía es necesario crear conciencia de lo capaces que podemos ser las personas trans. Algo que por ahí para mucha gente puede ser llamativo y para otra no. Perdona, ayer vi por Netflix, digo esto porque sabía que hoy tenía esta entrevista contigo, y hay una película muy buena, que se cargó hace días. Netflix tiene cosas buenas y cosas horribles, ¿no? Y hay mucho trasfondo ideológico en muchas de las producciones que cargan. Esta película se llama Mujer. Es la historia de una joven, muy jovencita, su padre y su hermanito, ¿no? Y ella ama la música clásica. Ella en realidad es él y está en un proceso de cambio de identidad. Ella va a ir a una operación, incluso hay una escena muy fuerte donde hablan con la médica, está el padre. Qué padre, qué padrazo, qué hermosura. Me impactó la calidad humana de cómo está tratado el tema, el respeto enorme es en Francia, el respeto enorme de ese padre, la valoración a esa hija, y el esfuerzo titánico que hace este taxista, en un momento dado dice que es taxista, por preservar a su ser amado, que era su hija, en ese proceso de mutación que hay cuando decide ella ir ante los médicos, ¿no? Y a tratarse. El esfuerzo para ser una de las mejores bailarinas, que lo logra ser, y está hecho sobre una base de un hecho real. ¿A dónde voy con esto que acabo de contar? Y te robé 2 minutos, me parece. Voy a una enorme, necesaria semblanza cultural desde un medio de creación, que es un medio de comunicación, como es Netflix, con esta historia. ¿Cuántas de estas historias necesitamos hacer? ¿Crees, como personaje de la comunicación que sos, que estamos huérfanos de este tipo de producciones aún? Porque a veces desde lo sensible se logra entrar a dar conciencia, mucho más que desde otros lugares, ¿no? ¿Vos te referís a la visión que puede tener el medio para conmigo o la sociedad en general? No, a cómo contarle a la sociedad que esto es algo uno elige, ser quien decide ser y tiene toda la naturalidad y el derecho del mundo a hacerlo. No, por supuesto. Bueno, a nivel general, a nivel social, todavía se adolece de mucho. Todavía hay una inmadurez de entendimiento. Y hablas de la sensibilidad, algo muy puntual. La sensibilidad, mira, justamente ayer se celebró, cada 31 de marzo se celebra el Día de la Visibilidad Transgénero a nivel mundial, esto es internacional. Y justamente es para visibilizar las personas trans que estamos vivas, construyendo, activando, militando, aportando, accionando, trabajando. Y estamos en este planeta, en este mundo, ¿no? Me iba a decir país, pero en realidad las personas trans estamos en todo el mundo. Y es necesario sensibilizar no solamente desde lo social, desde el mensaje para doña Rosa que nos mira en su casa, sino también para las instituciones, sino también para el sector académico médico. Que tanto nos han estigmatizado durante tanto tiempo. No hace poco la transexualidad fue reconocida como en realidad fue negada, no es una enfermedad mental como se la tomó durante mucho tiempo en los libros de psiquiatría. Sí, y algunos personajes de iglesia que mejor ni nombrar. Bueno, hay lógicamente una carga religiosa ideológica porque cada religión tiene... yo respeto todo, me han educado en un colegio católico, fui toda la vida, desde el jardincito hasta casi el último año del secundario, el 5º lo terminé en un estatal. Fue una experiencia para mí, me acuerdo, y ya vuelvo a lo que me preguntabas. No, está bien. Muy especial porque me di cuenta de todo ese chip que a veces nos meten en la cabeza, ¿no? Y entonces empecé a descubrir, a cuestionar, a preguntar, a observar en un punto de mi vida. Hablo de la adolescencia. Y me di cuenta a veces
qué tan chipeados estamos de la cultura, ¿no? Cómo nos han erigido, nos han inculcado mandatos, nos han dicho esto tiene que ser así, así, así y así. Y si te corres estás mal, sos el error, sos la oveja negra, sos el problema, sos lo que está mal, sos la amenaza. Y realmente, y acá volvemos con lo de la sensibilidad y con la necesidad de llevarle un mensaje a la gente, de que abrir conciencia no es solamente por las personas que tenemos al lado del prójimo que podemos considerar diferente, sino también es una enseñanza y una lección para todos como sociedad. Porque el reconocer derechos de los ciudadanos, del ciudadano hermano, como me gusta decir a mí, todos integramos esta sociedad, es una manera también de aportar y evolucionar en esta democracia en la que vivimos. Si no tomamos conciencia de que respetando y reconociendo el derecho del prójimo, también es una manera de construir en sociedad, de construir civismo, va a ser más difícil el camino del entendimiento y de esta lucha contra el odio, la violencia, el desentendimiento. Cuanto mejor comprendamos que el de al lado puede ser tan igual que uno, tenemos más coincidencias que diferencias, construiremos una sociedad mejor. Ampliar, se trata de ampliar justamente la mirada, no recortarla. O sea, a veces estas cuestiones se ponen en un lugar de lo trágico cuando una parte de la sociedad tiene recortada la mirada, y esto es lo que impone muchísimo el sesgo comunicacional, ¿no? Me quedaba... Una de las claves es la empatía, por ejemplo. Totalmente. Saber que el otro está... Totalmente. O sea, está militando o activando por una causa. Claro. Bueno, tomarte un minuto, decir, ¿por qué? Como me pasó a mí, por ejemplo, con la ley ILE, ¿entendés? Que tiene que ver con esto de activar, militar, trabajar, aportar, porque se legalice el aborto. Entonces, yo aprendí mucho de eso en estos años. Entonces, tengo empatía con el feminismo porque considero, cuando tomé conciencia, cuando un día, hablo de hace unos años atrás, me tomé un instante para decir, ¿qué le pasa a esas mujeres, sobre todo de bajos recursos, que mueren por aborto clandestino, por abortos clandestinos? A ver, ¿por qué? Porque te puedo decir que hace unos años atrás yo podría haber dicho o decía, no es algo que me suceda a mí o que me vaya a suceder. O sea, yo no voy a quedar embarazada, no soy mujer biológica, no tengo útero, pero en realidad no era desde el egoísmo, sino desde la ignorancia. Totalmente. Sino desde no haberme dado un instante para ponerme en el lugar de la otra persona. Es totalmente. ¿Sabes por qué, Omar? Porque eso es lo que nos sucede como sociedad. Nos cuesta tomarnos un instante para ponernos en el lugar del otro. El otro porque es judío, no me pasa, no soy judía. El otro porque es negro, no soy negra. No. Totalmente. El otro porque es de tal sector, entre comillas, sector, ¿no? Esta cuestión de rotular todo, ¿no? Y todo parece que está dividido por etiquetas, y en base a eso además se construyen estigmas, claro, y prejuicios de cada esa etiqueta. Esa división es la que nos permite controlar, ¿no? Nos ponemos al margen, claro. No nos metemos, no nos importa, no, generando empatía, totalmente, poniéndonos en el lugar del otro, el otro que en realidad se relaciona con nosotros en la sociedad, vive y convive con nosotros, todos convivimos en esta sociedad. Entonces, cuando tomé conciencia, vuelvo al tema del aborto, perdón que te saqué este tema, pero no, es como hacer un paralelismo. Habla de vos de todo esto, así que está todo perfecto. Y porque creo que cuando dicen la frase trillada, todo tiene que ver con todo, traje este ejemplo porque fue a través de la empatía que yo tomé conciencia y además me identifiqué. Porque hoy en día, por la misma ignorancia que te dije en un momento, parte de la sociedad piensa que las personas trans no deberíamos ayudar o aportar a la causa del feminismo por la lucha de esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Porque basta con leer las barbaridades que escriben en las redes, en los comentarios. No es su lucha, ustedes no son mujeres, o la burla. ¿Por qué?
Hay algo muy interesante en esto que da motivo para otra charla, ¿no? Que ojalá la tengamos, Diana. Yo te quería preguntar... Cuando vos quieras. Sí, porque digo, quedan 2 minutos, me marcan para cerrar ok. este ciclo, pero digo, a ver, brevemente es, ¿cuánto hay de fuga que se produce adrede en la sociedad para no visibilizar todo lo que aparece frente a nosotros, que es distinto de repente a nosotros? La historia de lo distinto y cómo ha sido cultural y mediáticamente abordada con los intereses de resguardo político es todo un tema para poder analizar. Pero yo quería preguntarte a modo de despedida, Diana, ¿quiénes fueron los valores a los que más te pudiste aferrar en toda tu batalla para que se te reconozca cómo sos, cómo te sentís, cómo estás frente a nosotros? Bueno, me han educado con valores y además aprendemos mucho desde chicos todos, más de lo que vemos, del ejemplo que tenemos cerca, que tal vez de las palabras o de las órdenes. Y bueno, mis padres han sido siempre personas de trabajo, de bien, y no quiere decir que las personas que no tengan trabajo no sean de bien, pero sino me refiero sí. de los valores, esta cuestión de respetar al prójimo, de respetar al otro, incluso hasta de no decir malas palabras en casa, ¿no? Pero me acuerdo que por ahí decía una mala palabra y mi mamá me decía, ¿qué es eso? El reto. Y también otra cuestión, mis padres, si bien han tenido cada uno su personalidad, mi madre siempre tuvo mucho carácter, mi padre también, falleció hace 3 años, pero hemos tenido diferencias, lógicamente, como tienen, creo que la mayoría de los hijos con sus padres, pero aprendí del ejemplo de ellos, el trabajo, la responsabilidad, abogar por la no violencia contra el otro o por el otro, eso te mantuvo, o hacia el otro. Claro, eso te mantuvo en tu lugar, en tu posición, te fortaleció. ¿No? Me empoderé gracias a esos valores también. Y sabes, hay una cuestión muy puntual también, Omar, que con esto te cierro. Desde muy chiquita tenía la sensación, obviamente interna, de que yo no estaba mal. Obviamente el cuestionamiento en algún momento de nuestra vida, creo que de la mayoría de las personas trans, está esa crisis que atravesás de identidad en el sentido de estoy bien, la sociedad me dice que estoy mal. No, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué va a pasar conmigo? Eso siempre sucede. Pero la cuestión es que a través de ese proceso, lo importante es qué sale de ahí y qué escuchás desde el interior. Y creo que siempre fue esa cuestión muy personal, y acá quiero hacer, y para cerrar ya del todo, dejar algo muy puntual. Perdón que redunde en esa palabra, pero cada persona también tiene decisiones. Cada persona es según cómo la educaron, cada persona es según el carácter que trajo desde nacimiento, la personalidad. Entonces, las personas trans nos unimos por una característica en particular, pero después cada una de las personas trans del mundo somos diferentes con nuestros pensamientos, ideologías, decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, véannos como personas y no nos metan en una misma bolsa. ¿Se entiende? Diana, que eso es lo importante. Te vemos como un sujeto hermoso y gracias por estar con nosotros, ¿no? A ustedes. Diana Surco, una profesional, locutora, y vamos a tratar de que vuelva por acá. Decirles que el mundo es más ancho y más intenso y más rico que nuestra propia mirada, que va más allá del límite de nuestra mirada. Y hay que desafiar esa relación de distancia, de tiempo y espacio, porque es una batalla cultural. Poder abrir la mirada es muy importante, y tras la apertura poder comprender que el tema de los derechos no está tallado solamente como algunos lo comprenden, y que es mucho más ancho, más generoso, más intenso, más desafiante. El mundo está cambiando hace miles de años. De repente algunos parece que recién se empezaron a dar cuenta. Mañana seguiremos hablando, no con Diana Surco, nuestra primera locutora transexual egresada del ISER, sino de otros temas que están cruzados por la misma problemática, lo cultural y el poder vivir aceptando al otro. Una dimensión importante, ¿no? Chao, hasta mañana.